Bueno, listo, entonces sí. Entonces, lo que respecta a la finalización del tema, vamos a mirar lo que tiene que ver con pares equivalentes y sistemas par fuerza, ¿sí? A los momentos, ¿sí? En la vida real, pues digamos que se le conoce como tendencia de giro, ¿sí? O como momento de fuerza. Pero el otro nombre que vamos a ver el día de hoy es el nombre de par, ¿sí? Y cuando hablamos de par de fuerzas, pues estamos hablando prácticamente de un momento de giro. Es un sinónimo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de pares equivalentes de fuerza que pueden aparecer en el sistema, ¿sí? O en los sistemas de estática. Empezamos diciendo que el momento puede ser generado por una fuerza que se ubique en un diferente a los apoyos, al centro de masa o un lugar arbitrario, pero también puede ser generado por par de fuerzas, es decir, por dos fuerzas que cumplan unas condiciones. Para esto traigo alusión a lo que hablamos ayer, que era el principio de la cruceta, el cual decía o establece que uno puede generar un momento de giro alrededor de un elemento con únicamente las fuerzas, ¿sí? Sin necesidad de generar efectos adicionales. Este momento de giro, que llamaremos una torsión, lo que llamamos ayer una torsión, se genera en el caso de la cruceta porque hay dos fuerzas, ¿sí? Y dos fuerzas que cumplen una condición específica para que el momento sea totalmente perpendicular a la llanta o totalmente perpendicular a la cruceta. Por eso, como el momento se generó por dos fuerzas, al momento también se le conoce como par, ¿sí? Y en los libros muy viejitos, no llamaban el momento momento, sino que lo llamaban par, ¿sí? Si cogemos un libro más o menos del 2000 hacia atrás, ese era como el nombre que más ponían, ¿sí? Como para no confundir a la gente con respecto a otros conceptos que aparecen en física. Sin embargo, pues simplemente vamos a decir que par de fuerzas o momento de fuerza es lo mismo, ¿sí? Para nosotros. Que algebraicamente o por medio de vectores podríamos ver un par de fuerzas de la siguiente manera. Son dos fuerzas que se aplican en sentidos opuestos y que tienen dos vectores posición al mismo punto, pero que esos dos vectores posición son exactamente iguales, ¿sí? Con alguna componente diferente para que puedan apuntar hacia diferentes lados. ¿Qué condición debe cumplir las fuerzas? Pues que tengan igual magnitud, línea de acción paralela y sentidos opuestos. Cuando se garantiza esto, el par de fuerzas, ¿sí? Se convierte en el momento de un par o el momento o el moment of the couple, como se puede llamar también en inglés. Y esto se debe a que si usted hace R cruz FA más R cruz FB, va a obtener un R cruz F general, que es lo mismo que hemos calculado hasta ahora, ¿vale? ¿Cuál es, digamos, la premisa del asunto? Pues que el momento verde, o el momento M, tiene una dirección conocida, porque va a estar contenido en un plano perpendicular a las fuerzas F1 o FA en este caso, y FB. Esto es algo singular porque como vimos ayer y el lunes, las fuerzas estaban contenidas en el plano del vector posición y otras fuerzas. Aquí fíjense que el plano que se contiene es el de dos fuerzas, o sea, es totalmente diferente. Sin embargo, este caso no tiene nada de diferencia en términos matemáticos porque sigue siendo un R cruz F. ¿Okay? Entonces, simplemente con buscar los vectores posición y hacer una multiplicación voy a obtener el resultado. Como es lo mismo, se va a aplicar tanto el concepto de 2D, es decir, puedo hacer momento con una distancia perpendicular a las fuerzas, un ángulo de 90 grados, o puedo utilizar el teorema de Variñón. Cuando utilizo el teorema de Variñón, a ese concepto se le conoce como el concepto de pares equivalentes, ¿sí? Porque son pares que generan efectos similares en lugares similares, en este caso en el punto donde se saca la tuerca o la cruceta, ¿sí? Estos son ejemplos que aparecen en los libros como para mostrarle a uno cómo se aplica el principio de la cruceta en diferentes ejemplos mecánicos, ¿sí? Acá en clase no lo vemos mucho, la verdad no es un tema que revisemos, ¿sí? Pero lo aclaro por si acaso se encuentran con el concepto de par fuerzas o si ven dos fuerzas como las que tenemos acá. Simplemente sigan el mismo concepto, calculan distancia por fuerza, si son a 90 grados,
o en su defecto R cruz F. ¿Sí? De pronto también vamos a ver esto un poco más cuando veamos los temas de más adelante, porque más adelante los temas se relacionan un poco más con el concepto de par equivalente. Bueno, para ver un ejemplo del concepto de par equivalente, pensemos en lo siguiente, ¿sí? Si tuviéramos que aplicar una fuerza singular sobre una cruceta como la que vemos ahí en la imagen, ¿sí? Es una cruceta la que está acá abajo, ¿sí? ¿Vale? Y no pudiéramos aplicar la suficiente fuerza, pues una opción que podríamos buscar es aumentar la distancia, ¿sí? Para que la distancia por la fuerza me dé un momento más grande, ¿sí? Bajo, pues, el principio de par de fuerzas, ¿sí? Sin embargo, posiblemente no voy a poder garantizar que la fuerza sea perpendicular a la distancia, ¿sí? O a la fuerza. Eso haría que el concepto inicial que ya habíamos visto y que acabo de recordar, de pronto no es tan eficaz o el momento que generemos no es totalmente perpendicular a la tuerca, ¿sí? Por eso con palancas tan grandes de pronto no es posible hacerlo. ¿Qué se hizo para utilizar este tipo de crucetas que es nada más de un solo lado actualmente? Pues ahorita se utiliza un sistema diferente de atornillado que permite que solamente haya fuerza en la primera instancia de la tuerca y después ya sea algo más suave, ¿sí? No como antes las llantas que era un poquito más difícil de sacar una tuerca todo el camino. Es más, ahorita existen unas tuercas especiales que tienen cabezas diferentes para que solamente puedan ser sacadas con un adaptador especial, ¿sí? Entonces, pues esto se hace porque el principio de par fuerza no se podía aplicar correctamente, o par de fuerza, perdón. Entonces, si se usa mal el par, pues pasa esto. ¿Cómo lo usarían bien? Pues simplemente seguir la técnica que se está recomendando, donde se apliquen dos fuerzas en los lados, ¿sí? Ya sea por una persona o dos personas diferentes, y que estas dos fuerzas pues tengan sentidos opuestos, líneas de acción paralela, y igual magnitud, ¿sí? Esto haría que pues el sistema fuera más sencillo de calcular y determinar. Como le digo, es un ejemplo muy mecánico, ¿sí? Tiene que ver un poco más con las máquinas, con las poleas y cosas así que de pronto nosotros no vemos, pero vale la pena analizarlo para resolver algunos ejercicios. Entonces, cuando veamos dos fuerzas en direcciones opuestas, podemos pensar en resolver ejercicios con este concepto. ¿Cómo lo haríamos más sencillo para no hacer R cruz F? Simplemente calculamos la distancia entre las dos fuerzas, ¿sí? Que ya sabemos que es perpendicular y multiplicamos por la fuerza. De esa manera obtenemos un momento un poco más rápido y que nos va a dar igual. Para calcular la dirección, simplemente calculamos el vector con la mano derecha, es decir, si sale o entra la llanta. En el caso de la imagen, por ejemplo, que esa persona está haciendo el momento como hacia arriba, ¿sí? Mirándolo, lo que estamos generando es un momento que sale de la llanta, ¿sí? Y eso, en teoría, desatornilla la llanta o suelta la llanta. ¿Listo? Bueno, en teoría, no sé si lo está haciendo bien o mal. Entonces pensemos en el ejemplo de Vegeta, ¿sí? En el ejemplo de Vegeta teníamos a Vegeta y Goku en la viga, ¿sí? En el último que hicimos, ¿sí? Y veíamos que habían dos fuerzas, ¿ok? Al tener dos fuerzas, nos dimos cuenta que el sistema está en dos dimensiones y que simplemente lo que teníamos que hacer era multiplicar una distancia a Goku y una distancia a Vegeta, ¿cierto? Aplicamos en teoría el principio de par de fuerzas, solo que solamente teníamos una. Pero ahora si miráramos el ejemplo diferente, en el cual Vegeta hace una fuerza hacia arriba, ¿sí? Y Goku sigue haciendo la misma fuerza hacia abajo, pues el caso se convierte en el que acabamos de ver, en el caso de la cruceta. Entonces imagínense algo así. Si Vegeta hace la fuerza hacia arriba, la fuerza sería así, y la fuerza de Goku sería esta, ¿sí? Entonces, si quisiéramos calcular el momento de fuerzas, ¿sí? Pues es más corto, ¿ah? Aquí, por ejemplo, era la fuerza de Vegeta por la distancia de Vegeta, ¿sí? Más la fuerza de Goku, ¿cierto? Así lo hicimos como segunda opción, ¿se acuerdan? Y la dirección la conocemos porque es en X, ¿sí? Bueno, por lo menos las fuerzas están en Y y la distancia está en Z, o sea, el plano es YZ, o sea que el momento va en X, ¿sí? Solo que ahí se anulaban, ¿no? Se cancelaban las fuerzas, ¿vale? Y esto pues daba cero. En este caso, pues tendríamos que hacer lo mismo.
fuerza de Vegeta más distancia de Vegeta más fuerza de Goku más distancia de Goku, ¿sí? Pero como ya sabemos que las fuerzas tienen la misma magnitud, ¿sí? Simplemente decimos, cojamos toda la distancia, ¿sí? Alguna de las dos, y multiplicamos por alguna de las dos fuerzas, ya sea la de Goku o la de Vegeta. Y esto me va a generar el momento, ¿sí? Se reduce los cálculos sabiendo que pues eso es una crucetica, ¿sí? La crucetica se ve obviamente con la fuerza de Vegeta hacia arriba y con la fuerza de Goku hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección? Bueno, de nuevo, el plano de la viga EF es el plano Z, ¿cierto? Y el plano de las fuerzas es el plano, o el eje Y, perdón, el plano YZ. O sea que el momento tendrá componentes solamente en X, ¿correcto? ¿Listo? O sea, aún habrá tendencia de giro, pero por lo menos sabemos hacia dónde están las componentes, ¿vale? Esto nos ayuda a identificar el concepto bidimensional de las fuerzas. Si usted reconoce cuál es el plano donde se aplica, basado en la distancia que tienen, puede calcular la dirección de los vectores, ¿sí? Es más, si este no fuera el plano XY, sino que imagínense que la viga estuviera así y que Goku vendría volando así y Vegeta volando así. Sí. En un plano X cualquiera, ¿sí? Pues simplemente usted ya sabe que teniendo un vector acá y un vector de fuerza puede hacer cruz y obtener un vector perpendicular, ¿sí? Algo así como lo que vimos con el muro también el día de ayer. Entonces nos aclara que conocer el plano de las fuerzas me ayuda a resolver los ejercicios, ¿sí? Es más para analizar qué pasa en el ejercicio a eso, ¿no? Entonces lo mismo el lunes creo que hicimos esto, ¿sí? Esto es cero porque pues el par fuerza no se cumple, ¿sí? Están ubicados a la misma distancia, pero las dos fuerzas tienen el mismo sentido. Entonces al tener el mismo sentido, ya una vez eso, sin necesidad de calcular nada, debemos saber que eso da cero. ¿Listo? Y eso es lo que está tratando de explicar el principio de cruceto, ¿vale? Bueno, también nos introduce el principio de la cruceta a un concepto final, que es el concepto de reducción a un sistema par fuerza, ¿sí? Un sistema par fuerza es aquel compuesto, entonces, por un par de fuerzas y por una fuerza, o en su defecto, por un momento y por una fuerza, ¿sí? También lo podríamos llamar sistema, momento, fuerza. O momento resultante, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que los sistemas de la vida real no son fuerzas singulares, sino que son resultantes de fuerzas, ¿okay? O sea, muchas fuerzas sumadas, ¿sí? Este tipo de ejercicio es el que más aparece en los parciales, ¿sí? Porque es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y quiere decir que pues es una aplicación directa de lo que pasa en la vida real con los momentos y las fuerzas, ¿sí? O sea, lo que hacemos en la vida real es construir este tipo de sistemas. Ya vamos a ver por qué. Imagínense que tuviéramos una fuerza como la que se ve en la imagen. Esa fuerza tiene una dirección, un sentido y una magnitud y está aplicado en el punto A. ¿Sí? Pero yo quiero ver el efecto de la fuerza de no. Entonces, para ver el efecto de la fuerza de no, lo que haríamos sería un momento R cruz F, ¿sí? Que es el que ya vimos en estas semanas. Y con R cruz F generamos un momento de no, ¿vale? Lo que no habíamos hablado hasta ahora era que también al generar el momento de no, estábamos generando la fuerza de no, ¿sí? La misma fuerza que teníamos en A, la estábamos generando en no, ¿ok? Porque estábamos cambiando un sistema de fuerzas a un sistema par fuerza, ¿sí? Y esto pues digamos que parece un poco confuso porque ¿cómo hacemos para que la fuerza que estaba en A pase a O? ¿Sí? Se supone que debe cumplir el principio de transmisibilidad, ¿okay? Pues cuando acabamos los ejercicios, acuérdense que lo último que hacíamos era dibujar el momento y no dibujamos más nada, ¿cierto? Porque asumíamos que el último efecto era que se dibujara un momento arbitrario como resultado de todo lo que hicimos, ¿sí? En pocas palabras, cuando usted calcula el momento, ya lo otro se desapareció. Eso era como la premisa. Pero aquí nos dicen, venga, no se desapareció totalmente. La fuerza que usted tenía en A, en verdad se movió a O, ¿sí? Y se movió matemáticamente, no en la vida real, ¿no? La fuerza sigue estando en A, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Sí? Voy a generar un momento en O, reduciendo la fuerza en A al punto O, es decir, calculando el momento. Asumamos un plano de referencia, hacemos R plus F, y lo normal es que yo genere mi momento, pero ahora vamos a hacer algo contrario. Vamos a agregarle a O dos fuerzas, una fuerza F y una fuerza menos F, igualitas a la fuerza que está en A, ¿vale? Con la premisa de que si las agrego, no ha pasado nada, ¿cierto? Porque se cancelan exactamente, F y menos F se cancelan. Entonces no ha pasado nada realmente, ¿sí? Sin embargo, si miramos a menos F que está bajito y a la F que está en A, ¿sí? Vamos a ver que estamos armando el principio de la cruceta, ¿sí? Porque tenemos dos fuerzas en sentidos opuestos, líneas de acción paralelo y con la misma magnitud, ¿sí? Eso quiere decir que si estamos generando una cruceta, estamos generando un momento, ¿sí? O un par, llamarlo. Y al generar el momento o el par, se elimina lo que tenemos ahí señalado en el círculo, lo que tengo señalado, y me quedaría entonces el momento que ya generé y la fuerza que me quedó como resultado de sumar el F y el F. Eso quiere decir que cuando nosotros hacíamos un momento originalmente, lo que estábamos haciendo era generando un par, ¿sí? Contenido en un par fuerza, ¿sí? Y esa es la diferencia de conceptos, ¿no? Es una pregunta clave del parcial. Una cosa es par de fuerzas, ¿sí? Que es lo mismo que momento de fuerzas, y otra cosa es un par fuerza o un momento de fuerza, ¿sí? Un momento de fuerza, perdón. ¿Cuál es la diferencia? El D. Momento de fuerzas es simplemente M, ¿sí? Momento fuerza es M y L. ¿Ok? Esa diferencia de concepto a veces los corchen los parciales, entonces tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Cuando aparezca el D, solamente les pido el momento. Cuando aparece una rayita o las dos palabras juntas, le estoy pidiendo el momento y la fuerza, ¿sí? Pero fíjense que no tenemos que calcular nada raro, porque la fuerza es exactamente la misma que ya estaba dibujada en A, ¿sí? O sea que si pensamos en los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, ya los hemos resuelto, solo que nos faltaba dibujar la fuerza, ¿sí? Entonces la premisa que tenemos que pensar ahorita es, bueno, a los ejercicios que hicimos, nos falta agregar la fuerza y con eso los complementamos, ¿sí? Para entenderlo matemáticamente vamos a decir lo siguiente, el momento va a seguir siendo R plus F, porque no ha cambiado su forma de calcularla, ya lo expliqué en el principio de la cruceta, pero la fuerza ahora va a ser una fuerza total o definitiva, que es la misma fuerza que estaba antes aplicada, ¿ok? Es como que mágicamente yo cogí la fuerza y generé el momento y la moví a ese punto para ver cuál era el efecto. Entonces, si me preguntan cuál es el efecto de no, yo podría decir hay tendencia de giro, y lo vimos ayer, ¿no? En la respuesta que dimos, sí, había tendencia de giro, pero no podíamos decir nada sobre la tendencia de desplazamiento. Ahora vemos que sí podemos hacerlo, porque la fuerza que teníamos en el punto A va a ser la misma fuerza que teníamos en O, ¿sí? Esto pasa con el ejercicio de Vegeta, ¿sí? Les voy a devolverme un momento. En el ejercicio de Vegeta y Goku, acá, ¿sí? Habíamos dicho que Vegeta se monta a la viga, F, ¿cierto? Y que se generaba un momento en B, ¿se acuerdan? Que lo hicimos el lunes, creo, ¿sí? O la semana pasada, no recuerdo. Entonces, si hacemos eso, decíamos que teníamos que dibujar un momento en B, ¿sí? Creo que nos dio algo como hacia allá, si no estoy mal, ¿cierto? Cuando lo calculamos, esto se va y esto se va. Bueno, Vegeta está aquí montado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se van? Porque ya cambié el efecto de las fuerzas y el momento M1 por un momento en B, ¿vale? Y eso fue lo que calculamos. Sin embargo, ese solamente es el efecto de tendencia de giro. Nos faltaba hablar sobre la tendencia al desplazamiento, ¿sí? Entonces, si copiaron el plananálisis, esa vez habrán copiado que el punto B giraba, pero nunca dijimos que si se desplazaba hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Nos faltaba decir eso, ¿vale? Para poder evaluarlo completamente. Para eso vamos a decir que aquí hay una fuerza en B,
Pero esa fuerza, que ahora va a ser una resultante, es la suma de todas las fuerzas que aparecen en el sistema, ¿sí? ¿Qué fuerzas teníamos en el sistema? El peso de Goku, el peso de la viga y el peso de Vegeta, ¿sí? Es decir, que la suma de esos tres, que todos van para abajo, ¿no? ¿Sí? Deben aparecer también aquí. ¿Sí? Como una resultante. Esta resultante es la resultante de qué punto. Cuando sumo todo acá, ¿qué punto era? Que fue lo primero que hicimos. La de C. ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí es que la resultante de B es igual a la resultante de C. Parece que la hubiésemos movido mágicamente, ¿cierto? Pero no fue magia. Fue el principio de la cruceta, ¿sí? En el cual podemos mover la fuerza asumiendo que hay una cruceta entre el punto E y el B, entre el C y el B, y entre el F y el B. Entonces, si vemos la fuerza hacia abajo, ya podríamos complementar ese preanálisis y decir que además de que hay tendencia a giro en B, también hay tendencia al desplazamiento. ¿Hacia dónde se quiere mover el punto B? Se quiere mover hacia abajo. ¿Vale? Y como se mueve hacia abajo, por eso hay un apoyo en la parte inferior. Eso sí, hay, los dos efectos juntos van a saber o van a hacer que el punto B o intente presionarse hacia abajo o intente levantarse un poquito. Depende de las dos sumas. Habría que comparar cuánto vale el momento y cuánto vale la fuerza, ¿sí? Para hacerlo matemáticamente. ¿Me recuerdan cuánto me da el momento ahí, más o menos? La magnitud, no la magnitud. Sí, la magnitud tengo que la calcular. 9.1 en B, en B. El momento era 9.1 kilonewton por metro, ¿sí? Y la fuerza es la suma de las tres. Goku pesaba 2, Vegeta 2, ¿sí? ¿Y la viga cuánto? 9.11. O sea que la resultante es la suma de las tres, ¿sí? 2 más 2 más 9.11, ¿sí? O sea que la resultante en B, ¿cuánto valdría? Valdría Soledad, punto 11. ¿Listo? Pues 12 más 1, punto 11. Entonces, ya viendo las fuerzas así, ¿cierto? No es la misma cosa, ¿no? Porque el momento es una tendencia de giro y la fuerza hacia abajo, usted podría decir, bueno, hay un desplazamiento hacia abajo bastante más fuerte que lo que podría hacer tenderlo a girar, ¿sí? Entonces puede describir el punto B en función de ese que está ahí. Eso que hemos dibujado es un par fuerza o un momento fuerza, o una rayita o sin espacios entre los dos. ¿Sí la ven? Entonces simplemente copiar ese análisis prácticamente al final, agregándole la fuerza al sistema, ¿sí? Es más, en los parciales yo les recomiendo que siempre de primero hallen la fuerza porque es más fácil, ¿no? Es una suma aritmética, ¿sí? En este caso, pues las tres fuerzas iban hacia abajo, entonces pudimos hacer eso, pero en otro caso, pues es sumar las componentes de fuerza, ¿sí? Para el caso del ejercicio que hicimos el día de ayer, que era el del muro, pues pasaba algo similar. Nosotros calculamos un momento en el punto D, ¿no? Y lo dibujamos más o menos así. ¿Sí? Ese era el momento. Y decíamos que había una tendencia de giro, o sea que pues esto iba como pasarle algo así. Si lo exageramos, o sea, como que iba a tratar de girar hacia allá, ¿cierto? Como a tratar de voltearse, de volcarse, ¿sí? Pero no estábamos tan seguros, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto completo? Y bueno, digamos que se me olvidó decir la tarea del día de ayer, que había dicho anteriormente. La tarea sería calcular la tendencia de giro entre A y D, ¿sí? Ya no eh, como un punto, sino como un eje, que es más o menos lo que decía que era proyectar el vector sobre el eje del muro, ¿sí? Sí, pero no resolvimos la. ¿Te acuerdas que lo dejamos indicado, pero no lo hicimos? ¿Sí?
Entonces pueden hacerlo con respecto al eje del muro, como hicimos ayer, o pueden hacerlo con respecto a y D, ¿sí? Para ver si el muro en verdad se voltea o no se voltea. ¿Sí? Las dos son indicativas de lo que está pasando con el muro, ¿vale? Pero sí podríamos describir qué pasa con D. Eso sí estamos seguros que el pedestal se va a intentar a girar, ¿no? Que la bisagra se va a tender a dañar, ¿sí? Pero porque hay un giro. Ahora miremos qué pasa con las fuerzas, ¿sí? Si pensamos en las fuerzas, al igual que el ejercicio Goku, pues sí que en la vida real, todas las fuerzas, ¿sí? Que llegan deben tener una resultante, ¿sí? Que llamaremos ahí resultante de D. La resultante de D, ¿a qué debe ser igual? De manera sencilla. ¿De cuáles fuerzas? Del peso del muro, de la placa y de la carga puntual. Esto, la suma de las tres me va a dar RD. ¿Se acuerdan que las teníamos? ¿Sí? ¿Me las recuerdan, por favor? El peso del muro, ¿cuánto era? Ah, bueno, todo completo. Sí, ¿cuánto es todo completo? Es de 57.35. Más los 100, ¿no? Más los 100. Listo. No hay más fuerzas, ¿no? Fíjense que no sumo el momento, ¿no? El momento es un momento de fuerzas, o sea que no se debe sumar acá, ¿vale? Solo se suman las fuerzas. Sería 857.35. Y el momento ayer nos dio ¿cuánto? 3.600. Entonces, mire, hay una tendencia de fuerzas que le dice a la bisagra y al pedestal, perdón, echen para abajo, ¿cierto? Porque va el vector hacia abajo, ¿no? Una tendencia a desplazarse de 857 kilonewtons de fuerza, y vaya hacia abajo. Pero hay una más grande que le dice, no, es que no va a ir solo hacia abajo, también empieza a girar, ¿sí? Y cuando gire, pues va a generarlo algo a él, ¿no? ¿Qué podríamos decir que el efecto es mayor? Pues aquí se ve claro que el efecto mayor es el del momento, el del giro, ¿sí? Entonces podríamos estar seguros que aunque el muro pese mucho e intente retener a la bisagra ahí y al pedestal quieto, o que lo intente echar hacia abajo, que es lo que esperamos, pues el momento es más grande y eso va a tender a que gire, o en su defecto de que fallen los objetos, ¿sí? Simplemente lo que tienen que establecer acá es que hay tendencia de desplazamiento, que hay tendencia de giro, pero que ustedes consideran que el daño mayor lo va a hacer el giro. ¿Sí me entienden por qué? Por la magnitud de los valores. ¿Sí? Tenemos más momento que fuerza, ¿no? O que no estamos comparándolo, ¿no? Estamos diciendo simplemente es cuál vamos a ver primero o cuál creemos que va a afectar más. ¿Sí? ¿Por qué no lo podemos comparar? Porque uno está en kilonewtons y el otro está en kilonewtons por metro. Si el peso fuera mayor, no habríamos. Ya. No, el momento sigue existiendo, solo que el efecto del peso haría que el objeto intente como que echar para abajo, como que retener ahí, ¿sí? Entonces hablaríamos más de eso que del momento. Vale. Es como que la fuerza es su mamá y el momento es su papá, ¿sí? Su papá le da 3.600.000 de mesada y su mamá le da 875.000, ¿sí? Lo que está ahí. ¿De quién más habla usted? ¿De quién más hablaría usted? ¿De su papá o de su mamá? Su papá, porque le da 3.600.000. ¿Sí? Cuando esté en la tienda, dice, ¿quién le dio plata para tomar? Mi papá. ¿Sí? ¿Quién me da 3.600.000? ¿Quién me da no sé qué? Mi papá. Y así, y se le olvida lo que le dio su mamá. ¿Sí? Vale. Pero es simplemente para la conclusión, ¿no? Porque al final de cuentas las dos cosas cuentan. Bueno, no sé si está claro eso o hay alguna pregunta. Ok,
¿Qué pasaría si existen muchas fuerzas y al principio del ejercicio nos piden calcule el par fuerza? Pues no cambia el ejercicio, como ya mencioné. Simplemente lo que vamos a hacer es agregarle todos los R cruz F al momento y como ya hicimos, todas las fuerzas a la resultante de fuerza. ¿Sí? ¿Una fuerza particular puede contrarrestar un vector de giro? No. Las fuerzas y los momentos no se contrarrestan porque son dos vectores diferentes. ¿Okay? Uno es tendencia de desplazamiento y el otro es tendencia de giro. ¿Okay? Entonces no se pueden contrarrestar, ni sumar, ni comparar, ni nada. ¿Listo? Bueno, entonces pueden ver acá, miren, ¿qué es la imagen real? Si usted hace momento de fuerza, cuando estábamos haciendo suma de R cruz F, o sumábamos todos los determinantes, lo que estábamos haciendo era sumando todos los momentos que generaba cada fuerza. Imagínense que fueron F1, F2 y F3. Pues hallamos M1, M2 y M3. Y luego lo sumamos y obtenemos un momento total, que en la literatura lo llaman el momento resultante. Haciendo referencia a los momentos totales que llegan al sistema. Y en el caso de la fuerza, imagínense que todas las fuerzas que teníamos en A1, A2 y A3 se llevan a O, pues ahí no aparecen F1, F2 y F3. Y lo mismo que hicimos ahorita con Vegeta y Goku y el peso de los objetos. Pues todos los sumamos y obtenemos la solución. Entonces, simplemente este tema se cierra para decirles a ustedes lo que hemos hecho hasta ahora es importante porque nos permite calcular en un punto todo lo que pasa en un cuerpo. ¿Sí? Porque fíjate que en un cuerpo habían 3 fuerzas, 3 vectores de posición, 4 puntos, ¿sí? Y todo lo volvimos un momento, una fuerza en un solo punto. ¿Sí? ¿Qué puntos debemos seleccionar? Como lo dijimos ayer, deben ser apoyos, centros geométricos, ¿sí? O puntos que el ejercicio nos diga de manera arbitraria. ¿Sí? Es decir, que lo escojan al azar. Imagínense esto, ¿sí? Tengo este ejercicio, ¿sí? Donde tenemos estos dos personajes que se llaman Rick and Morty, ¿sí? Y Morty es el que está de camisa amarilla y Rick el de la bata. Entonces imagínense que Rick abre un portal interdimensional. ¿Sí? ¿Saben qué es o no? ¿No lo han visto? Entonces cuando lo abre, pues obviamente todo lo que entra ahí se va a ir, ¿sí? Se pierde, ¿sí? Si yo tuviera que evaluar el ejercicio de la izquierda, donde está Morty, ¿sí? Con los cables, podríamos decir que el ejercicio está funcionando, de que no hay tendencia de giro, ¿sí? De que no hay desplazamientos y por eso Morty puede estar ahí, ¿sí? Pero si Rick abre el portal dimensional, los cables se pueden ir en el portal, se pierden, ¿sí? Y la fuerza que tenía los cables, pues hacen que esa estructura se caiga encima de Morty, ¿sí? ¿Cómo hago para que no se caiga encima de Morty? Pues lo que hago es generar un momento de fuerzas que reemplace a los cables, ¿sí? O lo que llamaremos nosotros acá, lo que llamamos nosotros el par fuerza. Entonces imagínense que lo que voy a hacer es calcular un momento en algún punto donde yo pueda generar ese momento, ¿sí? Para que el sistema siga siendo el mismo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues selecciono un apoyo o un centro de masa. Siempre en los parciales, por ejemplo, míos, les pido que lo hagan en los apoyos, ¿sí? Que son lugares más fáciles de identificar y a veces tienen elementos importantes para detallar. Entonces aquí seleccioné el apoyo D. ¿Qué es eso? Pues calculo un momento que equivalga o que sea equivalente a los cables del Morty, ¿sí? Para que el ejercicio quede igual como estaba antes, ¿sí? ¿Qué es igual? Pues que si se llega a caer, siga cayéndose. O que si estaba en equilibrio, siga estando en equilibrio, ¿sí? En su defecto, si yo puedo calcular esos momentos, ¿sí? Yo estaría hablando de un sistema equivalente o un sistema reducido o un sistema general donde MD y RD reemplaza a lo que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces ya no tengo que hablar sobre las tensiones locales, sino que hablo de estas dos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si me dicen que esos elementos que están ahí hacen que gira el elemento en D o que se mueva? Pues puedo hacer lo contrario. Como ya sé qué es lo que hace girar y qué es lo que hace desplazarse, entonces me empiezo a preguntar ¿cómo puedo generar el equilibrio?
pero ya no el equilibrio de partículas, sino el equilibrio del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué ya puedo hacer equilibrio del cuerpo? Porque todas las fuerzas, en este caso los dos cables, ¿vale?, que estaban en el sistema, los reemplacé por una sola. ¿Sí? Y toda la fuerza que generaba momento, también la reemplacé por uno solo, que son MD y MD. ¿Sí? Como ya sé que nada más existen esos dos, que ese es mi sistema equivalente, ¿cómo genero equilibrio? ¿O cómo creen que genero equilibrio si solamente tengo esas dos? Recuerden que equilibrio es decir que la suma de las cosas que tengo en un punto eran igual a cero. Entonces, ¿cómo genero equilibrio? Pero directamente. ¿Ya? ¿Sí? Está muy bajito. Bueno, para poder generar equilibrio en los cuerpos, lo que hacemos es generar primero un par fuerza equivalente como el que tenemos ahí, porque ya sabríamos que para que esté en equilibrio, generamos una fuerza contraria a RD, ¿cierto? Pero con la misma magnitud, ¿sí? Y para que se genere equilibrio de tendencia de giro, pues generamos un momento contrario a D, ¿sí? Pero con la misma magnitud, ¿sí? A esos momentos contrarios los vamos a llamar la próxima semana cuando empecemos a hablar de eso. Los voy a dibujar acá en un color diferente. Por ejemplo, el momento contrario a D sería algo así. ¿Sí? Y la fuerza sería algo así. Pues más o menos sí. Esas dos fuerzas, esa fuerza, perdón, y ese momento lo vamos a llamar las reacciones. Entonces, el siguiente paso, después de haber calculado las fuerzas y los momentos, es buscar una que sea opuesta a ese sistema equivalente, y si la detectamos, podremos saber si hay equilibrio. Algo parecido a lo que hicimos con el ejercicio de Gohan, ¿se acuerdan? Hicimos el ejercicio de Gohan. Intentamos buscar una fuerza que fuera opuesta a todo el sistema, ¿sí? Solo que ya tenía una dirección definida. ¿Por qué no nos dio? Porque la dirección siempre debe ser totalmente igual, ¿sí? Y lo que debe ser diferente es el sentido, ¿sí? Con que tengamos esto ya nos va a dar un equilibrio. Entonces, este tema introduce el equilibrio para que entendamos por qué desde el principio no hablamos de reacciones, sino que primero hablamos de acciones para concentrar el sistema en un solo lugar. Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, podríamos entonces generar sistemas equivalentes en cualquier punto. ¿Listo? Por ejemplo, si tuviéramos un sistema equivalente en O, que es un apoyo, pero también hubiese un apoyo en O', yo podría mover de O a O' el sistema. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Pues lo que hacemos es un sistema para fuerza, ¿sí? En donde este señor lo puedo ir moviendo a donde yo quiera, ¿sí? Dependiendo de lo que pase, ¿sí? El original era en A, lo vimos ahorita. Entonces, si yo de A lo muevo a O, es hacer R plus F, ¿no? ¿Sí? R plus F. Y generé MO y R. Si lo quiero mover allá, entonces ahora tendría que moverlo con S plus F, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues simplemente es mover la fuerza hacia S, ¿sí? O R', F, dependiendo hacia donde quiera moverlo. Como ya estoy acá, pues sería S plus F, porque es la fuerza que está acá. S plus F. Entonces el momento en O' sería igual a R plus F, que fue lo primero que hice, más lo segundo que hice, que era S plus F. O por su defecto, simplemente hacer R' plus F. O sea que yo puedo poner los vectores de posición como yo quiera, siempre y cuando sepa que el punto inicial es donde voy a generar el momento y el punto final es a donde voy a llegar. Este tipo de análisis me ayudan para detectar lo que está pasando en diferentes puntos del ejercicio o saber qué tipo de reacciones voy a tener. ¿Sí? Entonces, si me preguntan de a una reacción, comienzo con un par fuerza. Si me preguntan de a dos reacciones o de a dos puntos, lo voy moviendo poco a poco, ¿sí? Hasta que encuentre el resultado. Entonces, para finalizar, ¿sí?, esta parte, simplemente vamos a hacer ese movimiento de fuerzas, ¿sí? Vamos a mover la fuerza desde B
Lo vamos a mover hasta D, para que vean que pues es un efecto similar, pero que las tendencias de giro van a cambiar el tipo de apoyo. Lo voy a hacer acá para que lo vean que está virtual. ¿Sí? Una pregunta. Esto, ¿importa de dónde salga el vector? El vector posición, sí, claro, siempre debe salir del punto donde vamos a hacer el par fuerza o donde vamos a hacer el momento. ¿Sí? Y debe llegar a donde están las fuerzas. O sea, prácticamente sale de un punto cualquiera o un apoyo. ¿Sí? Eso es como lo más. Entonces, vamos a ver. Dijimos que el momento en D, ¿me lo repiten por favor otra vez? Qué pena. Era 3000. No, para el de Goku y Vegeta. Del 1000 algo. ¿El de B cuánto nos había dado? O si quieren vector mejor. Vector era ¿cuánto? El de B, el momento en B. 0,0, menos 9. Y la Newton por. Y la resultante en B era 0, menos soledad, dijimos. Soledad punto 11, creo. Entonces es tener un momento acá y una fuerza aquí. Ya lo habíamos dibujado. Ahora quiero calcularlo acá, en D. ¿Qué hago? ¿Dónde debe empezar el vector posición? ¿Sí? ¿Dónde debe empezar el vector posición? ¿En B o en D? Ya lo tengo en B, ¿no? O sea, ya tengo este. ¿Sí? Me falta este. ¿En dónde empieza el vector posición? ¿En B o en D? En D, ahí les ayudo que está allá en la casa. El vector posición sería D, B. ¿Sí? Estoy respondiendo la pregunta A, ¿no? ¿Cuál es el par fuerza en D? Como me están pidiendo que D es la incógnita, pues desde D empiezo mi vector posición. ¿Sí? Entonces, ese vector creo que no lo tenemos, ¿sí? Pero lo podemos calcular. La coordenada de B la teníamos, ¿cierto? ¿Cuánto era la coordenada de B, por favor? ¿Cero qué? 2.5. Y la de D. ¿Cómo la calculamos? Sí, no, creo que era un dato. Pero cuando calculamos el centro de gravedad, acuérdense, el primer ejercicio que hicimos, calculamos el D. Solo 6 en X, ¿no? 6, 0. ¿Sí? Bien. Entonces, DB sería AB restarle D, ¿no? 0,55 menos 6 sería 5,45, ¿sí? 0 menos 2,5, perdón, 2,5 menos 0, 2,5. Y 0 menos 0. ¿Sí? ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Entonces, el momento en D sería DB cruz RB. ¿Y le voy a sumar quién? Pues el momento que ya existía.
Era un Lo que no sería negativo el porque a veces 0,55 menos 6, sí, sería menos 6,45. Y 2,5 menos 0, sí, sería 2,5. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer esta operación. Mire, momento en D es dB cruz RB, porque es la fuerza. Y le vamos a sumar el momento que ya existe, que es este que está acá. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con una matriz, ¿sí? Es I, J, K. Aquí sería menos 5,45. Luego 2,5. Luego 0. Y luego tendríamos RB, que es 0, 0, menos soledad, punto 11 y 0. Y a eso le vamos a sumar MB. Ayúdame a calcular esa matriz, por favor. Va a dar un vector. ¿Ya? ¿Lo tiene? Dice que sería 0, 0, 71, 71, 71, 71, más lo que ya teníamos, que era 0, 0, 0. ¿Y están seguros? Sí. Entonces la sumamos. En el momento en B sería 0, 0. Kilonewtons por. ¿Sí? Y la resultante en D, ¿quién es? Es la misma, o es el mismo, perdón, resultante en B. En D, perdón. No, no sé. ¿Hay positivo? Sí, es positivo. Entonces sería más acá y aquí me daría menos. ¿Qué es menos por menos? ¿Se sentía algo? Sí, el producto se hizo para determinar el resultado. Ahora, porque se suma. El momento de suma porque lo que tú tenías antes sigue existiendo en el ejercicio. ¿Sí? Es como que el momento B se volvió un momento arbitrario. Él tiene que agregarlo a lo que estaba en D, a lo que va a tener en D. Como el M1, ¿te acuerdas del M1 cuando existía que lo sumamos? Sí. Ya no está, ¿no? Porque ya eliminamos todo esto
lo movemos acá. Es lo mismo, hay que mover esto, se mueve R, se elimina, pero ahora MB hay que sumarlo, también hay que moverlo. Digamos, hoy quisiera el poniendo que digamos, funcionando, tendrá que sumar el momento que calcule yo más el centro de ahí. Si lo quisiera calcular en C, es lo mismo, o sea, habría un vector desde C hasta B y haces CB cruz la resultante más el momento en B. Como todo está en C, debería dar 0. Y el momento de desarrollo. No, depende de qué punto escoge, porque si pasamos todo a D, B ya no existe. O sea, lo que acabamos de hacer, O sea, lo que se está dando para ver solo de punto. solo ese punto. Por eso se dice, ¿cuál es el par fuerza en D? Es todo lo que pasa en D. Pero si tú trasladas desde D a C, que sería una buena tarea de casa, ¿sí? Toda esta tarea algún día la recojo. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Sí, porque es el que estamos calculando. Entonces, una buena tarea. Si tuviéramos el momento en D y lo queremos pasar para C, lo podríamos hacer. Pero ¿cuánto nos debería dar el momento en C? Nos debería dar el mismo M1, ¿sí? Porque fue el original. ¿Sí? Porque fue el original. ¿De acuerdo? Entonces el vector ya sería de C hasta D, ¿sí? Bajando. Pero eso ya de mover fuerzas de un lado para otro, ya eso es como académico, ¿vale? O sea, como que uno quiere hacerlo, ¿sí? Para chequear, simplemente. Y si no iniciara la versión, o sea, si hubiera sido BD, Si fuera sido primero en D, no, o sea, que hubiéramos comenzado el vector en B y nos hubiéramos dado a B, no se puede porque debería estar todo en D, entonces. Para yo poder decir que un vector empieza en B, es porque en B no hay nada. Quiero hallarlo en B. ¿Sí? Entonces, tarea. Teniendo el momento en D, ¿cuál sería el par fuerza en C? ¿Cuál sería el par fuerza? En C. Teniendo el par equivalente en D, la par fuerza en D, ¿cuál sería el par fuerza? Ustedes lo mueven para así. Debería dar M1. Y fíjense que la resultante nunca cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué nos hacemos esas preguntas de par fuerza y todo eso? No solamente para valorar la tendencia de giro, porque con eso vamos a hablar de la tendencia de giro, ¿sí? Sino para poder ver cuáles son los sistemas equivalentes. Entonces, el preanálisis de este tipo de puntos siempre es preguntarnos si se genera un sistema equivalente, sí o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si teníamos en B todo y lo movimos a D, el análisis final y el preanálisis, los dos igualitos, es si se podía hacer o no. Es simplemente eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es preguntarnos si hay tendencia de giro en otro punto diferente al que ya analizamos. ¿Sí? Entonces, si se puede mover y si hay algo, que en este caso sí hay algo, y más grande, ¿no? Pues sí es equivalente. ¿Sí? Entonces, coloquen ahí resultado del ejercicio. ¿Sí? Si existen pares equivalentes en D. Existe par equivalente en D. ¿Qué podrían mover entonces la fuerza en cualquier punto del vehículo? En cualquier punto, pero la idea es que sea un apoyo. Porque no apoyo es donde se generan las reacciones. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que la plataforma ya no tendría contacto con la viga, entonces no sería importante. Tiene que ser algo que esté en contacto con la viga, que es la que estamos analizando. Que existe un par equivalente en D por función del que está en B. La respuesta es si existe o no existe, mejor dicho. Sí, porque podemos hallar un momento en D, porque no es cero, mejor dicho. Sí.
Significaría que no había par equivalente de. Exactamente, significaría que no habría par equivalente en D o par fuerza en D, y pues simplemente decir, no, no existe. Ya. Bueno, ahora, si pensamos, como última razón, en la tendencia de giro, ¿dónde habría mayor tendencia de giro? ¿En B, en C o en D? En D, ¿cierto? Tiene lógica porque es el punto que está más abajo, ¿sí? Y además le coloqué una bisagra que es más fuerte que lo que lo coloqué en B, ¿cierto? Entonces es una explicación para lo que vamos a hacer la próxima semana, que los apoyos más resistentes, más fuertes, se colocan donde haya mayor par fuerza. ¿Sí? Entonces, el objetivo es determinar dónde hay mayor par fuerza para poder ubicar los apoyos. ¿Sí? Alguna pregunta van a ir enfocada a esa, otra yo les coloco el apoyo y ustedes lo comprueban, como en este caso, ¿sí? Que lo coloqué todo en D. Entonces, en teoría, el apoyo más resistente debería ser D, y efectivamente así fue, porque hay un apoyo como más elaborado que en B.